Messi ya volvió a Estados Unidos, pero lo que todavía no se sabe es qué pasará de ahora en más con su continuidad en el Inter Miami. ¿Seguirá jugando con la misma regularidad? ¿Se tomará un tiempo para procesar el duelo? ¿Llegará a replantearse, como él mismo insinuó, el final de su carrera? El capitán de la selección argentina reapareció este miércoles 12 de agosto de 2026, 4 días después de la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario. Ingresó como suplente en el inicio del segundo tiempo del partido entre Inter Miami y el mexicano León, correspondiente a la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, disputado en el New Stadium, la nueva sede del club en el área de Miami, Florida. El equipo estadounidense terminó cayendo 3-2 y quedó eliminado del torneo en la fase de grupos, mientras Messi recibió una ovación del público apenas pisó el campo, horas después de haber aterrizado de regreso en territorio estadounidense. El delantero de 39 años había viajado a Rosario tras conocerse la gravedad del cuadro de salud de su padre y permaneció junto a su familia hasta la noche del martes 11 de agosto. Según pudo confirmar Infobae, el avión privado que lo trasladó partió a las 22:53 desde el aeropuerto Islas Malvinas de Rosario y aterrizó en Fort Lauderdale a las 7:12 hora argentina del miércoles. Ese mismo día, sin haber realizado el precalentamiento habitual sobre el campo de juego, Messi se puso a disposición del entrenador Guillermo Hoyos para el tramo final del partido ante León, en el que Inter Miami necesitaba un resultado favorable para avanzar a los cuartos de final del certamen, que reúne a equipos de la MLS y de la Liga MX. El desarrollo del encuentro tuvo alternativas para ambos lados. Inter Miami se puso en ventaja 1-0 antes del ingreso de Messi, resultado que lo mantenía con opciones de clasificación, pero el conjunto mexicano igualó por medio de un contragolpe finalizado por Daniel Arcila. Yannick Bright había devuelto la ventaja a los locales antes de esa igualdad, en un partido de vaivenes en el que, ya con Messi en cancha, León terminó imponiéndose con los goles de José Rodríguez y Rodrigo Echeverría. El resultado dejó a Inter Miami fuera de la Leagues Cup en la fase de grupos, a pesar del regreso de su capitán y referente. Según reportó Infobae, Messi intentó además un remate de gol olímpico durante el partido, gesto que generó un momento de distensión en medio de una jornada cargada de emotividad. El antecedente inmediato de ese partido había sido, apenas 4 días antes, otra derrota de Inter Miami en el mismo torneo. El sábado 8 de agosto, el mismo día en que se confirmó la muerte de Jorge Messi, el equipo de Florida recibió a los Rayados de Monterrey en el New Stadium por la segunda jornada de la fase de grupos, sin Lionel Messi en el banco ni en la convocatoria, ya en pleno viaje familiar hacia Rosario. Antes del inicio de ese encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. Inter Miami se puso en ventaja con un gol de Rodrigo de Paul, pero terminó siendo remontado 2-1 por los goles del belga Hugo Kuipers y el uruguayo Diego Rossi. De Paul aprovechó su tanto para rendir homenaje a su compañero de selección, mostrando bajo la camiseta oficial una remera con el nombre y el número de Messi ante las cámaras del estadio. La noticia central de fondo, sin embargo, sigue siendo la muerte de Jorge Horacio Messi, padre y durante buena parte de la carrera de Lionel, también su representante, ocurrida el sábado 8 de agosto en Rosario. El deceso fue confirmado por el propio Sanatorio Centro a través de un comunicado firmado por su director médico, Carlos Macchi, que dio cuenta del fallecimiento del paciente a las 2 de la madrugada e informó que, por respeto a la privacidad de la familia y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, no se brindarían mayores precisiones sobre las circunstancias médicas de su muerte. Jorge Messi tenía 68 años y había nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe. Distintos medios argentinos, entre ellos El Tiempo, señalaron que padecía enfermedades cardíacas y neurológicas y que, según información atribuida al diario Clarín, había atravesado varios meses de lucha contra un cuadro oncológico, aunque hasta el momento no existe una confirmación médica oficial sobre el diagnóstico preciso, por lo que ese dato debe tomarse como no confirmado. La familia Messi había mantenido en reserva la enfermedad de Jorge durante meses. El primer indicio público se produjo el 18 de junio, luego del debut de la selección argentina ante Argelia en la Copa del Mundo 2026, cuando circularon fuertes versiones sobre una complicación en el estado de salud del padre del capitán. Horas más tarde, la familia emitió un comunicado para desmentir un presunto fallecimiento y confirmar que Jorge atravesaba una situación médica bajo tratamiento y seguimiento. Aquel episodio explica, según reconstruyó después el propio Lionel Messi, las lágrimas que el rosarino derramó tras anotar el primer gol de Argentina en la victoria 3-0 sobre Argelia. En zona mixta, el futbolista admitió entonces haber atravesado jornadas difíciles y complicadas, sin dar precisiones sobre la situación familiar que su entorno manejó con hermetismo durante todo el torneo,
El deterioro de salud de Jorge Messi se dio en paralelo a uno de los recorridos más exigentes de Lionel Messi al frente de la selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo, integró el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y completó una fase de grupos perfecta, con triunfos por 3-0 sobre Argelia, 2-0 sobre Austria, con un doblete de Messi que lo consolidó en la cima de los máximos goleadores históricos de las Copas del Mundo y 3-1 sobre Jordania. Ya en los 16avos de final, Argentina necesitó el tiempo suplementario para superar 3-2 a Cabo Verde, con goles de Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero. En los octavos de final, ante Egipto, el equipo llegó a estar en desventaja por 2-0 hasta el minuto 79, remontó en apenas 13 minutos y terminó imponiéndose 3-2. Argentina avanzó luego a cuartos de final ante Suiza y tras superar también esa instancia alcanzó su segunda final consecutiva, que finalmente perdió 1-0 ante España el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey, con gol de Ferran Torres en el alargue y con el equipo albiceleste jugando gran parte del tiempo suplementario, con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Fernández. Fue, según relató después el propio Messi en su carta de despedida a su padre, un torneo atravesado en paralelo por la angustia del deterioro de salud de Jorge, que había insistido especialmente en que su hijo disputara esa que sería, previsiblemente, su última Copa del Mundo. Jorge Messi fue una figura determinante en la carrera de su hijo desde la infancia. Casado con Celia Cucitini, con quien tuvo 4 hijos, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, trabajó como obrero metalúrgico en Rosario antes de que el talento futbolístico de Lionel comenzara a manifestarse en las divisiones inferiores del club abanderado Grandoli, y más tarde de Newell's Old Boys, institución de la que la familia es hincha y en la que el propio Jorge se desempeñó también como entrenador de las categorías infantiles. A comienzos de la década de 2000, cuando Lionel tenía 13 años, Jorge impulsó la mudanza familiar a España para que su hijo se sometiera a un tratamiento por un déficit de hormona de crecimiento y probara suerte en las divisiones juveniles del Fútbol Club Barcelona, club que terminó haciéndose cargo del costoso tratamiento médico. Desde entonces y durante más de 2 décadas, Jorge combinó el rol de padre con el de representante y administrador del patrimonio familiar, participando en las principales negociaciones contractuales de la carrera de Lionel, incluidas las sucesivas renovaciones con el Barcelona, la salida del club catalán en 2021, el paso posterior por el Paris Saint-Germain y el desembarco en el Inter Miami en 2023. Tras confirmarse el fallecimiento, la despedida a Jorge Messi se realizó en un marco estrictamente privado y familiar, con fuertes medidas de seguridad que impidieron el acceso de cámaras y curiosos. Según reconstruyeron distintos medios argentinos, el velatorio se llevó a cabo el domingo 9 de agosto y la ceremonia final tuvo lugar en un cementerio del área metropolitana de Rosario. Mientras La Nación ubicó la despedida en el cementerio El Prado, dentro de la ciudad, otro relato de ese mismo medio situó el último adiós en un espacio privado de la vecina localidad de Pérez, por lo que la ubicación exacta de la ceremonia no puede darse por confirmada con precisión y debe tomarse con reserva. Lo que sí pudo reconstruirse con mayor certeza es que familiares y allegados cercanos a Lionel Messi asistieron a una ceremonia íntima y blindada, alejada de la exposición mediática que suele rodear al futbolista. La Nación reconstruyó además una escena que circuló en redes sociales durante esas horas. Un joven se acercó a las inmediaciones de la despedida con un cartel dirigido al capitán argentino, uno de los tantos gestos espontáneos de acompañamiento que recibió la familia durante esos días. En paralelo a los homenajes privados, la reacción institucional del fútbol argentino fue inmediata. La Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Tapia, difundió un comunicado el mismo sábado en el que lamentó, con tristeza y pesar, la muerte de Jorge Messi y dispuso, mediante el boletín Hémero 6933 de su mesa directiva, un protocolo de duelo para todo el fútbol nacional. La resolución estableció la realización de 1 minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de todas las categorías del fútbol argentino, el uso de un brazalete negro por parte de árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos durante los encuentros, y que las banderas de todas las instalaciones pertenecientes a la entidad permanecieran a media asta hasta el viernes 14 de agosto. La medida alcanzó, entre otros, a los partidos de la 4ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol disputados aquel fin de semana. Según reportó Infobae, Tapia le dedicó además una carta personal al capitán de la selección en la que destacó los valores con los que Jorge había criado a su hijo, en un mensaje que la propia AFA calificó como un tributo a un hombre que detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial tuvo un papel fundamental. La figura de Jorge Messi, sin embargo, se caracterizó siempre por un perfil bajo, alejado de las cámaras y de la exposición mediática que sí acompañó a su hijo desde la adolescencia. Pese a esa discreción pública,
Su firma estuvo detrás de algunas de las decisiones más relevantes en la carrera de Lionel. Fue su representante durante las sucesivas renovaciones contractuales con el Barcelona, acompañó la compleja negociación que derivó en la salida del club catalán en 2021 y participó también de las tratativas que llevaron al futbolista al Paris Saint-Germain y después al Inter Miami. Más allá de lo estrictamente contractual, según reconstruyó ABC7, su rol excedió lo profesional. Fue padre, consejero y sostén emocional de una carrera construida desde las canchas de Potrero de Rosario hasta la cima del fútbol mundial. Newell's Old Boys, club en el que Lionel Messi dio sus primeros pasos futbolísticos y del que buena parte de la familia es hincha, fue una de las primeras instituciones en expresar sus condolencias. A través de un comunicado en sus redes sociales, el club rosarino sostuvo que Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cucitini. El mismo texto agregó que la comisión directiva, los socios y toda la familia leprosa abrazaban a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol en ese momento. Minutos después de conocerse la noticia, en el predio de Bella Vista, donde entrena el plantel de las divisiones inferiores de Newell's, la bandera del club fue puesta a media asta como gesto simbólico, según reconstruyó La Nación. El club abanderado Grandoli, la primera institución por la que pasó Lionel de niño y en la que Jorge trabajó como entrenador, también publicó un mensaje de despedida a través de sus redes, en el que agradeció a Jorge por ser parte de nuestra historia. Rosario Central, el clásico rival de Newell's en la ciudad, del que es hincha Matías, uno de los hermanos de Lionel, dejó de lado la rivalidad deportiva para expresar también su pesar por el fallecimiento. La Liga Profesional de Fútbol emitió asimismo un comunicado de condolencias que cerraba con la frase «Fuerza, Leo». Mensaje que se replicó en distintas cuentas oficiales del fútbol argentino durante esa jornada. La Confederación Sudamericana de Fútbol también se pronunció públicamente. En su comunicado, lamentó la muerte de Jorge Messi, padre de quien describió como su embajador de buena voluntad y remarcó el compromiso permanente de Lionel con los derechos de los niños como benefactor de UNICEF. Desde Europa, el Paris Saint-Germain, club en el que Messi jugó entre 2021 y 2023, publicó un mensaje en el que su presidente y toda la institución hicieron llegar sus condolencias y expresaron su apoyo al futbolista, a su familia y a sus seres queridos en esta dolorosa prueba. Según informó Infobae, tanto el Fútbol Club Barcelona, club en el que Jorge instaló a su hijo de 13 años para que iniciara su formación futbolística y en el que Lionel jugó durante 2 décadas, como el Real Madrid, su clásico rival español, emitieron también mensajes de acompañamiento a la familia Messi en las horas posteriores a conocerse la noticia, en un gesto que reflejó el alcance global de las repercusiones por el fallecimiento del padre del capitán argentino. La ola de condolencias institucionales fue calificada por Infobae como una de las más extendidas registradas por el fútbol mundial en los últimos años, con mensajes que llegaron desde clubes de barrio de Rosario hasta las principales instituciones del continente europeo. Entre las voces individuales del ambiente futbolístico se destacaron los mensajes de excompañeros y de referentes históricos de la selección argentina. Ubaldo Fillol, campeón del mundo con Argentina en 1978, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que envió un abrazo del alma y sus condolencias a Lionel y a toda la familia Messi. El exentrenador de la selección argentina, José Pekerman, también hizo llegar su cariño a la distancia, en un mensaje en el que calificó a Jorge como un padre ejemplar y remarcó que su figura marcó un camino para toda la familia. Luis Suárez, compañero de Messi en Inter Miami, publicó un posteo en el que le expresó su afecto y aseguró que el padre de su amigo, desde arriba, lo seguiría mirando con el mismo orgullo de siempre. También se sumaron mensajes de figuras vinculadas al entorno futbolístico argentino, como la empresaria Claudia Villafañe, que compartió una historia de apoyo en sus redes sociales. El fútbol también rindió tributo a Jorge Messi desde las gradas esa misma noche del sábado 8 de agosto, en paralelo al duelo que se vivía en Rosario. Durante el partido ante Rayados de Monterrey, la tribuna principal del Nou Stadium se unió para desplegar una pancarta con la leyenda Fuerza Leo, acompañada por una ovación de pie y cánticos de aliento hacia el capitán argentino, ausente esa noche por el viaje familiar. El gesto de De Paul tras su gol, mostrar la camiseta interior con el nombre y el número de Messi y señalar al cielo, le costó una tarjeta amarilla por parte del árbitro, aunque tuvo una fuerte repercusión simbólica entre los hinchas presentes. Ya de regreso en Miami y horas antes de reaparecer en el campo de juego, Lionel Messi rompió el silencio público sobre lo vivido en los últimos días a través de una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía junto a su padre.
En el texto, el futbolista relató que todavía no lograba asimilar la pérdida y admitió sentir dificultad para imaginar la vida sin él. El capitán argentino repasó también los últimos meses, marcados por la enfermedad de Jorge en paralelo al desarrollo del Mundial 2026, contó que su padre le había pedido especialmente que disputara ese último torneo, incluso en los días previos al inicio de la competencia, cuando su cuadro de salud ya se había agravado, y que durante cada partido esperaba con ansiedad el mensaje que Jorge solía enviarle apenas terminaban los encuentros. Messi relató además un episodio particularmente doloroso vinculado a la final de la Copa del Mundo, que Argentina perdió 1-0 ante España en el estadio de Nueva Jersey el 19 de julio, tras un gol de Ferran Torres en el alargue y con el equipo albiceleste jugando gran parte del tiempo suplementario con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández. Según su relato, cuando finalmente pudo viajar a Rosario para estar junto a su padre, la confusión propia del deterioro de su estado de salud hacía que Jorge creyera que Argentina había caído en la definición por penales y no en el tiempo extra como efectivamente ocurrió. Ambos, escribió el futbolista, no llegaron a hablar en profundidad de lo sucedido en el torneo. En otro tramo del mensaje, Messi definió a su padre como papá, amigo y representante, y evocó su infancia cuando Jorge lo llevaba a los entrenamientos, apenas terminaba su jornada laboral y no faltaba a ninguno de sus partidos. El delantero planteó también, en una de las frases que generó mayor repercusión, dudas sobre la continuidad de su carrera profesional sin el acompañamiento permanente de su padre, aunque no hizo ningún anuncio formal sobre su futuro deportivo. Cerró el mensaje agradeciendo el cariño y el respeto del entorno futbolístico durante esos días y prometiendo transmitir a sus propios hijos la misma educación que había recibido de Jorge y de su madre, Celia. La publicación generó una nueva ola de reacciones entre jugadores y figuras cercanas al entorno de Messi. El volante de la selección argentina, Enzo Fernández, le dedicó un mensaje de apoyo al capitán y a toda su familia en las redes sociales, mientras que distintas personalidades del deporte y del espectáculo, entre ellas el empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli, amigo histórico de la familia, acompañaron la publicación con muestras de afecto. Ninguna de esas reacciones aportó, hasta el momento, precisiones adicionales sobre la causa médica del fallecimiento de Jorge Messi, que continúa sin confirmación oficial más allá del comunicado inicial del Sanatorio Centro de Rosario, por lo que ese dato sigue considerándose no confirmado. En el plano estrictamente deportivo, la eliminación de Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 deja al club de Florida sin ese objetivo para lo que resta de la temporada y con la atención puesta ahora en el desarrollo de la Major League Soccer, certamen en el que el equipo de Guillermo Hoyos marcha segundo en la Conferencia Este, con 38 puntos, a 3 unidades del líder Nashville SC. Precisamente ante Nashville, en el Geodis Park, Inter Miami disputará este sábado 15 de agosto su primer partido tras la eliminación continental, en un duelo directo por la cima de la tabla. Luego, el calendario del equipo continuará el miércoles 19 de agosto ante Philadelphia Union como visitante, el sábado 22 de agosto ante Toronto FC, de local, en el New Stadium, y el sábado 29 de agosto frente a CF Montreal, también en Miami. Por el momento, no se confirmó si Messi será titular en el próximo compromiso del equipo ni cuál será el criterio del cuerpo técnico respecto de sus minutos de juego en los partidos inmediatos, tras el desgaste físico y emocional de una semana marcada por el viaje a Rosario, el funeral de su padre y el regreso a la actividad futbolística apenas horas después de aterrizar en Estados Unidos. Para Inter Miami, la eliminación en la fase de grupos representó además un golpe deportivo relevante. El club de Florida había ganado la primera edición de la Leagues Cup en 2023, apenas semanas después de la llegada de Messi al equipo, y llegaba a esta cuarta edición del torneo como uno de los candidatos, tras haberse clasificado como noveno mejor equipo de la Conferencia Este en la temporada anterior. El certamen, que reúne a los 18 equipos de la MLS clasificados y a los 18 de la Liga MX bajo sanción de la CONCACAF, se disputa entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre de 2026 y otorga 3 plazas para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2027, objetivo que Inter Miami ya no podrá disputar por esa vía tras la derrota ante León. La ausencia forzada por el duelo familiar interrumpió además un tramo de gran nivel individual del capitán argentino. Con el doblete que había convertido días antes ante Atlético de San Luis en el debut de Inter Miami en esta edición de la Leagues Cup, Messi había llegado a 921 goles en toda su carrera profesional y, según destacó el propio club en un comunicado, se había convertido en el jugador que más rápido alcanzó las 100 contribuciones de gol entre goles y asistencias en una temporada regular de la Major League Soccer. Ese nivel de producción explica en parte la expectativa que generó su regreso a las canchas apenas horas después de despedir a su padre, aunque el cuerpo técnico decidió
de manera prudente, hacerlo ingresar recién en el complemento y sin haber participado de la entrada en calor previa al partido ante León. Según reconstruyó el colombiano, Messi llegó a la concentración del equipo con mate en mano, en una imagen que sus allegados interpretaron como una muestra de la tranquilidad con la que decidió afrontar ese regreso a la actividad apenas horas después de un duelo familiar todavía abierto. Tampoco hay definiciones sobre la participación de Messi en los próximos amistosos y compromisos oficiales de la selección argentina, ni sobre el planteo que el propio futbolista dejó abierto en su carta acerca de la continuidad de su carrera a mediano plazo, más allá del vínculo contractual que lo une a Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. En las próximas semanas, tanto el cuerpo técnico de Inter Miami como el periodismo especializado deberán aguardar nuevas definiciones sobre la situación física y anímica del capitán argentino, mientras el luto formal dispuesto por la AFA se extiende según lo resuelto en el Boletín N. 693, hasta el viernes 14 de agosto en todas las categorías del fútbol argentino. Mientras tanto, en Rosario, la ciudad natal de Messi, distintas instituciones deportivas continúan sumándose a los homenajes dispuestos por la AFA en un gesto que la propia entidad describió como un acompañamiento que trasciende lo estrictamente futbolístico. Seguiremos informando.